Después vimos que en este caso, cuando tratábamos de un solo gen, se cumplía la primera ley de segregación igualitaria. Ya cuando agregamos otro gen, supongamos el gen B, que daba o era responsable del color, supongamos, del fruto, con dos posibilidades. Supongamos que B daba color rojo y B minúscula daba color amarillo, y teníamos que dibujar esos alelos en los cromosomas. Vamos a hacerlo con otro color. Lo dibujábamos, si lo dibujamos en otro par de homólogos, ¿sí? Este individuo es heterocigota para los dos genes, decíamos que como estaban en cromosomas diferentes, A y B cumplen la segregación. ¿Qué tipo de segregación entre ellos? Independiente. Perfecto, independiente. ¿Sí? Y esto lo que me permitía, al segregar independientemente, era deducir proporciones genotípicas y fenotípicas en la descendencia. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Bien, muy bien. Entonces, como estoy en la pizarra, puedo volver a la diapositiva anterior, así que cualquier cosa, vamos y venimos. Entonces, decíamos, ¿qué quería decir cuando dijimos que puedo deducir las proporciones? Lo que estamos diciendo es que si yo tenía un cruzamiento así, por ejemplo, entre dihíbridos, ¿qué descendencia obtenía yo? Fenotípicamente, 3/4, 1/4. eso para un gen. Bien, 3/4 de A, 1/4 de A chica a chica. Como segrega independientemente para el otro gen. 3/4, 1/4. Bien, 3/4 de B. de B y 1/4 de... Perfecto. Entonces, yo tenía en total 4 fenotipos distintos, ¿sí? Y va a tener, ¿qué proporciones? 9/16 de A grande guión B chica. Bien, Guadalupe. 9/16, A grande. Bien, ahí también Nicolás. Y lo mismo para el resto. Voy a tener 3/16, ABB. 3/16, A chica, B grande raya. Y 1/16, A chica, B chica, B chica. ¿Sí? Bueno, pero vamos a ver hoy qué pasa. A ver, hay alguien que tiene el micrófono encendido con la tele o la radio. Gracias. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? ¿Qué pasa si el gen A y el gen B codifican para un mismo carácter? ¿Sí? Recuerden, hoy veíamos que A codificaba para el carácter forma de hoja y B codificaba para color de fruto. Lo que vamos a ver hoy es qué sucede
si A y B codifican para un mismo carácter. Supongamos, por ejemplo, que tenemos que esos dos genes ahora, ¿cuál es el carácter que codifican? Pongamos como ejemplo el color de pelo. ¿Sí? Si hay alguien que se pierde, me avisa. Entonces ahora yo voy a tener el gen A, lo tengo lo mismo, digamos, sigue siendo independiente, es decir, sigue colocándose o ubicándose en un cromosoma diferente. Y B, entonces está en un cromosoma diferente. Entonces este es el genotipo heterocigoto, ¿sí? Pero ahora la situación es que los dos genes codifican para el mismo carácter. ¿Cómo podría yo comprenderlo a eso? ¿Se acuerdan ustedes de las rutas metabólicas que vieron en química? ¿Qué era una ruta metabólica? ¿Cómo podríamos decir? ¿Cómo podríamos explicar sencillamente qué es una ruta metabólica? A ver quién me puede explicar así sencillamente, no les pretendo que me digan nada complicado. Bueno, ahí Luciano dice que es un conjunto de reacciones químicas. Bien, es un conjunto de reacciones químicas en donde, de qué compuesto partimos. ¿Se acuerdan cómo le llamábamos al compuesto inicial? En una reacción química de una ruta metabólica. Sustrato inicial, bien, puede ser sustrato inicial o puede ser también precursor, o sustrato inicial, está muy bien, también puede ser. Y el final le llamábamos producto final. En el medio, entre el sustrato inicial o precursor y el producto final, puedo tener varios pasos, ¿sí? ¿Y cómo se llaman esos compuestos que se forman entre el precursor y el producto final? Intermediario. Bien, Nicolás. Entonces, un compuesto intermediario. Bien, esta es una ruta metabólica sencilla que tiene dos pasos, ¿sí? Un paso 1, que se los marqué ahí, y un paso 2. ¿Y qué compuestos químicos, o qué compuesto químico intervenía en el paso del precursor a un intermediario? ¿Las enzimas? Enzimas, profe. Perfecto, las enzimas, ¿sí? Entonces, yo acá vamos a poner, acá participa una enzima 1, que es la encargada de pasar o de convertir ese precursor en un intermediario. Supongamos que ese precursor da blanco y el intermediario da color crema. Si esa enzima 1 no se forma, ¿quién se acumula en la célula? Si esa enzima 1 no se forma, se va a cortar acá la ruta. ¿Quién se va a acumular en la célula? El precursor. Claro, perfecto, el precursor blanco, ¿sí? Bien. Y el otro paso de la ruta es catalizado por otra enzima diferente, 2, que permite pasar de precursor a producto final, que supongamos da color marrón, supongamos que es color de pelo. Si la enzima 2 no se forma, ¿quién se acumula? Crema, el color crema. Claro, el intermediario que da color crema. ¿Sí? El intermediario es el sustrato de la enzima 2.
y el precursor es el sustrato de la enzima 1. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Sí, Bueno. profe. Bien, entonces, decíamos recién que el gen A y el gen B codificaban para un mismo carácter, que era el color de pelo. Entonces, vamos a ver ahí que en realidad, como lo podemos explicar, es que el gen A es el encargado de producir una enzima 1, y el gen B es el encargado de codificar la enzima 2. Por eso estos dos genes codifican para un mismo carácter. Bueno, pero habíamos dicho, a ver, esperen que voy a abrir un poquito la ventana. Bueno, habíamos dicho que el gen A tenía dos alelos, le llamemos a grande y a chiquita, y el gen B también, supongamos que tuviera dos alelos. Entonces, dijimos que gen A es responsable de la enzima 1 y gen B es responsable de la enzima 2. Ahora, supongamos qué es lo que pasa con cada alelo. Entonces veamos, supongamos que cada vez que está el alelo A, no se forma, por eso la voy a poner tachada, no se forma una enzima funcional, se forma un producto que no cumple la función de la enzima 1. En cambio, cuando el individuo está en el estado homocigota recesivo, sí se forma una enzima que es funcional. ¿Se entiende? ¿Puedes repetirlo? ¿Cómo no? Entonces, el gen A produce o es el responsable de codificar una enzima 1 que va a pasar o va a permitir el cambio del precursor al intermediario. De aquí, del precursor al intermediario. Si esa enzima es no funcional, acuérdense que la enzima actúa, ¿se acuerdan? Como una llave y una cerradura. ¿Sí? Entonces, si esa enzima tiene esta parte modificada, no va a ser funcional. ¿Se acuerdan de química? Del esquema de la llave y la cerradura. Sí, profe. Entonces, bien, supongamos que el gen A tiene dos alelos, dijimos. Bueno, con la pizarra no puedo señalar, así que voy a tener que dibujar. Dijimos que tiene el alelo A grande y el alelo A chiquita, dos alternativas del gen. ¿Sí? ¿Cuáles son los productos de ese gen? Bueno, de esos alelos. Dijimos que el alelo A chiquita produce una enzima, supongamos que este es el dibujito de la enzima, que tiene modificada la parte que la hace funcional. En cambio, el alelo A minúscula, cuando está al estado recesivo, produce una enzima normal, ¿sí? Que permite el paso de precursor intermediario. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. ahora sí, bueno. Entonces, de la misma forma, supongamos que gen B también tiene dos alelos. Cada vez que esté el alelo B mayúscula, supongamos, produce una enzima que es normal. En cambio, cuando el individuo es homocigota recesivo para B, esa enzima no es funcional. Entonces vamos a ver qué pasa
en el fenotipo final, ¿qué habíamos dicho? Que era, ¿cuál era el fenotipo? Color de pelo. ¿Sí? Entonces, Sí. cuando nosotros cruzábamos un individuo que era heterocigota por heterocigota, vamos a ver qué color de pelo tendría este individuo heterocigota. Entonces, fíjense, A, según esta nomenclatura, usamos A mayúscula para decir que es dominante sobre B minúscula, ¿no es cierto? Sí. Sí, Sí, profe. profe. Bueno, entonces, veamos. Tenemos para A es heterocigota. Entonces, se va a producir este producto, la enzima 1. No se produce, profe. No, profe. No se produce, porque acabamos de decir que cuando está A presente, no se produce esa enzima, ¿sí? Y entonces, ¿qué color va a tener ese individuo? Blanco. Blanco. Blanco, porque acabábamos de decir que si no se producía esa enzima, se cortaba ahí la ruta, ¿se acuerdan? Sí. Y se precursor. Entonces, y veamos el gen B. Aunque B, que está acá, produce esta enzima, yo tengo intermediario en la célula para llegar al producto final, si ya tenía cortada acá la ruta. No tengo el intermediario. No, No, exactamente. No tengo el intermediario. Entonces, este individuo es de color, vamos a borrar esto para que no sea tanto lío, este individuo es de color blanco, lo mismo que este. ¿Alguien se perdió hasta ahora? ¿Todos entendieron por qué es blanco? ¿Son blancos esos padres? Profe, ¿puede volver a explicar por qué digamos, se acumula el precursor? Bueno, entonces, habíamos dicho, espera que voy a borrar algunas cositas. Ay. Habíamos dicho que cuando, en este caso, en este ejemplo que estamos dando, cada vez que está el alelo A mayúscula, se produce una enzima 1 que no funciona, que no es funcional, ¿sí? Entonces, si la enzima 1 no es funcional, la ruta metabólica se corta ahí. Y entonces no tengo enzima 1 funcional para pasar de precursor a intermediario. Entonces lo que se va a acumular es el precursor. ¿Está claro? Y aunque tenga este individuo, fíjate que tiene los dos genes y tiene B mayúscula, fíjate acá, tiene B mayúscula, que produce una enzima 2 funcional. Pero si yo ya en la ruta metabólica no pude pasar de precursor a intermediario, no voy a tener el intermediario que es el producto o el sustrato sobre el que actúa la enzima 2. Por eso estos individuos, como se les corta la ruta metabólica acá, quedan en color blanco, su pelo. ¿Se entendió? Sí, profe. Se entendió. Bueno, entonces, veamos ahora cuál va a ser, voy a borrar un poquito de cosas para que no tengamos tanta, bueno, ya se me está borrando de más, no tengamos tanta basura acá que nos complique. A ver. Entonces teníamos el intermediario y esta es la enzima 1.
Entonces veamos, ¿cuál era? Nosotros habíamos dicho, habíamos puesto aquí, que los genes eran independientes. Entonces se cumple la primera ley de la primera y la segunda ley de Mendel. Nos olvidemos de la ruta metabólica. ¿Se cumple la primera y la segunda ley de Mendel? Sí, sí se cumple. Sí, se cumple. A ver el resto. Nos olvidemos de la ruta metabólica. Solo veamos las letras. Donde A está en un cromosoma, B está en el otro cromosoma. ¿Se cumplen o no se cumplen? Ahí Manuel dice sí, y acá profe, también se cumple. dicen, se cumplen, ¿no es cierto? Porque están en cromosomas diferentes. Entonces, ¿cuáles eran, recién habíamos dicho, cuáles eran los fenotipos que yo esperaba cuando cruzaba dihíbridos? Recién me lo habían dicho en la primera, a ver. 3/4, 1/4. Bien. ¿Se acuerdan aquí, en la primera diapositiva? Cuando yo cruzaba dihíbridos, bueno, para el primer gen, yo tenía 3/4, 1/4. Para el segundo gen, también tengo 3/4 y 1/4. Y entonces, en definitiva, ¿cuántos fenotipos tenía yo posibles de ese cruzamiento? 4. 4 fenotipos posibles. Bien. Entonces ahora vamos a hacer la descendencia de este cruzamiento, que es el mismo del de recién. Entonces dijimos que yo acá hubiera esperado los fenotipos 9/16. ¿Cuáles eran? A grande. A grande, B grande. Bien, Guadalupe. ¿Qué otro? 3/16. 3/16. A grande, B chiquita. Chiquita. A grande, B chiquita, B chiquita. ¿Qué otro? 3/16. 3/16. A chiquita, B grande, rayita. Rayita. Bien. Y 1/16. A chiquita, chiquita, B chiquita, B chiquita. Bien. Esto es lo que yo hubiera esperado, dijimos, si los genes son independientes, pero veamos qué pasa en nuestro caso, en donde los dos genes codifican para un mismo carácter. Vamos a verlo con la ruta. Acá tenemos, vamos a ir viendo uno por uno. Acá tenemos A grande. ¿Se produce la enzima 1? No. No, profe. No. Tengo B grande. ¿La enzima 2 se produce? No. Sí. No. No, porque ya la. No, No, porque porque la tampoco. precursor. A ver, ojo, la enzima se produce. Lo que no se produce es el sustrato sobre el que va a actuar la enzima. ¿Sí? Es Ah, bien. Bien, perfecto. Pero entonces, ¿qué color tiene en definitiva ese individuo? ¿Qué color va a tener su pelo? Blanco. 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 Bien, va a tener color blanco porque el que se acumula es este precursor, porque se cortó ahí la ruta metabólica. ¿Mm? Veamos el que sigue. El que sigue tiene también A grande. ¿Qué color va a tener? Blanco también. Blanco. Bien, también va a tener blanco porque la ruta, en esa ruta se acumula el precursor que no me permite formar el color marrón del pelo. ¿Mm? Ahora veamos el que sigue. Tenemos A chiquita. ¿Se va a formar Crema. la enzima? Bien. Sí, sí. Se va a formar, entonces, tengo A chiquita, se forma perfectamente esa enzima. Entonces puedo pasar del precursor al color crema. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bien. Pero ahora tengo B mayúscula. B mayúscula. B Se forma, exacto. Se forma la Exactamente. enzima 2. ¿Mm? Entonces, ¿puedo pasar del intermediario al producto final? Sí. Sí. Entonces, ¿qué color marrón. Voy a tener color marrón. Perfecto.
Y en el último caso, tengo la enzima 1, tengo A minúscula. Sí, profe. Bien. Y después tengo B minúscula. ¿Qué pasa con la enzima 2? No se produce la enzima. No se produce. Y entonces, ¿quién se acumula? Exacto, se acumula el intermediario, que es color crema. ¿Mm? Entonces, fíjense, cuando no había esta interacción entre genes, yo de este cruzamiento que les planteé acá, esperaba ¿cuántas clases fenotípicas distintas? 4. 4. Esperaba 9 individuos cada 16 que fueran de un tipo, 3 de cada 16 que fueran de otro tipo, 3 de cada 16 que fueran de otro tipo, y 1 de cada 16 que fueran de otro tipo. Sin embargo, acá hay una interacción entre genes. ¿Qué genes? A y B, que codifican para un mismo carácter. Y lo que va a ocurrir, digamos, la consecuencia de esa interacción es que se modifican las proporciones fenotípicas. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos fenotipos distintos voy a tener yo en este caso? 3. 3. Voy a tener. ¿Cuántos voy a tener de blanco? 11 sobre 16. Bien. 12 sobre 16. Voy a tener 3 sobre 16 marrones y 1 sobre 16 van a ser crema. ¿Entendieron eso? Profe, una consulta. ¿Y cómo determinó que los dos progenitores eran blancos? Si vos te fijas acá, mirá, ya este progenitor tiene A mayúscula. ¿Sí? Entonces ya con esa A mayúscula ya se te corta la enzima, no se produce esa enzima 1 funcional. Entonces ya no tenés forma de avanzar en la ruta metabólica, aunque tengas bien. D al estado que sea. Ya se cortó ahí la ruta. Bien, profe, listo. ¿Bien? Bueno, y esto pasa con el albinismo, ¿sí? Con el albinismo es una ruta así parecida en donde 2 genes intervienen, ¿sí? Pero bueno, eso ya lo vamos a ver después. Bueno, entonces, vamos a ir a otra diapositiva. Cualquier cosa que necesiten, no sé si quieren hacer captura de pantalla. ¿Hicieron captura de pantalla? Sí, profe. Bueno, entonces, lo que estamos viendo ahora es lo que llamamos epistasis, que es la interacción entre genes que no puede no escribir tan abajo porque no se ve bueno. Entonces, entre 2 genes que intervienen o codifican para un mismo carácter, vamos a poner. Que codifican para un mismo carácter. ¿Sí? Acuérdense que relación de dominancia, o ¿qué era? ¿Interacción entre qué? Alelos. Bien. Alelos Era y- interacción. Es entre alelos. Claro, si son alelos, son de un gen. ¿Sí? En cambio acá son genes distintos. Bien. Entonces,
Vamos a borrar relación de dominancia porque ya lo vimos y la comprendieron. Y vamos a decir ahora cuáles son las consecuencias de la epistasis. ¿Qué acabamos de decir? ¿Que modifican qué? Las proporciones fenotípicas. Bien. Las proporciones fenotípicas esperadas por Mendel. Eso es uno. Ahora, dijimos que si esos genes están en cromosomas diferentes, decíamos que teníamos A chiquita, B chiquita. ¿Cómo van a ser los gametos que forme ese individuo? Estamos hablando de los gametos de este individuo. ¿Sí? Este individuo va a formar gametos. Veamos cuáles van a ser esos gametos. Que es este que tengo acá. ¿Qué gametos va a formar? ¿Qué tipo de gametos va a formar? Un medio de A grande, un medio de A chiquita. Bueno, un medio de A grande, un medio de A chiquita. Estamos haciendo el método dicotómico, ¿verdad? Sí. Y Bueno, un medio de B grande más un medio de B chiquita. son independientes, por eso Matías dice, lo hago por el método dicotómico. ¿Sí? Entonces, ¿qué gametos voy a tener finalmente? Un cuarto de A grande a B grande. Bien, Un cuarto de Un cuarto de AB. bien, bien también Brian, de AB. Bien, un cuarto de AB y un cuarto de AB. ¿Sí? Entonces, ¿les parece a ustedes que se van a modificar las proporciones genotípicas en la descendencia? Porque veamos, el otro individuo va a aportar los mismos gametos, ¿verdad? Ah, acá me confundí. Ve. Hagamos así. Entonces, en el centro, en el interior de este cuadro, yo voy a tener la descendencia en genotipos. ¿Se acuerdan? Acá, cuando veíamos, recién aquí, veíamos la descendencia fenotípica que yo esperaba. Ahora vamos a ver qué pasa con los genotipos. Entonces, si yo voy haciendo los genotipos, voy juntando A, B. ¿En qué proporción? 1 sobre 16. Seguidos, profe. Un Bien, 16. 1 sobre 16, ¿sí? Y voy haciendo, ustedes vayan controlando que no meta la pata, voy haciendo todas las opciones. Bueno, vamos haciendo todas las opciones. ¿Y a ustedes les parece que se va a modificar los genotipos que se tienen en la descendencia? No, profe, no se modifica. No, profe. No. A ver el resto, ¿qué les parece? ¿Se modifica o no se modifica? Porque yo lo que estoy viendo en esa ruta, bueno, y acá siguen, ¿no? Fíjense, lo que yo estoy viendo en esa ruta, ahí Karen también dice, no se modifican. Yo lo que estoy viendo es que lo que se modifican son los fenotipos, ¿sí? Porque yo estoy viendo el producto final. Sin embargo, acá, si yo miro el genotipo, este individuo recibe de su padre un alelo A grande, un alelo A grande, un alelo B grande, un alelo B grande. Y no se modifica nada, recibe y ese es su genotipo. Entonces, entre las consecuencias de la epistasis dijimos que se modifican las proporciones fenotípicas y vamos a agregar ahí, pero no cambian las
proporciones genotípicas. Los genotipos en los individuos de la descendencia no se modifican. ¿Mm? Entonces este era, también este es así, este era así, este es así. ¿Mm? Pero ahora veamos, este individuo de acá va a ser blanco, Profe, sí, ahí en el penúltimo que escribió son 2 B grandes. a ver, en el penúltimo, Sí, en la tercera fila, tercero. y en el último también, Ahí. esta B grande, bien. Entonces, pero fíjense, gracias, lo que les decía es, estos individuos van a ser blancos porque tienen A mayúscula, ¿sí? Vamos a escribirlos a todos los genotipos. Acá teníamos A, bueno, es lo mismo poner A grande de B chica o al revés. Acá tenemos a A, BB, acá tenemos a A, BB, y acá tenemos a A, BB. Entonces, con verde voy a poner los que son de color blanco. Con azul vamos a poner los que son de color crema. Y con negro vamos a poner los que son de color marrón. ¿Mm? Entonces, este es blanco. Vamos a ir hacia allá. El que sigue, ¿qué Hay color? uno que está mal también. A ver cuál. La segunda columna, en la tercera Ajá. fila. La B segunda mayúscula. columna. Gracias. B mayúscula. Ahí estamos. Bueno, entonces vamos viendo los colores. El primero dijimos que era blanco. Este que sigue en la segunda columna, primera fila, Blanco, profe. blanco. El que sigue, Blanco también. Blanco, profe. Blanco. blanco. El que sigue también es blanco. Donde tenga A mayúscula, Todo va a ser van a ser blancos, ¿sí? Por lo que explicamos recién de la ruta metabólica. Blanco, blanco, blanco y blanco. Entonces, ¿cuántos blancos tengo? Si yo ahora encierro los blancos, 12. 12. bien, bien. Acá tengo los 12 blancos que esperaba. Ahora dijimos que con azul vamos a hacer los crema. ¿Se acuerdan cuáles eran los crema? Volvamos. Los crema eran los que tenían eran dobles recesivos, ¿sí? Estos, dobles recesivos. Entonces volvemos al dibujito. Entonces, crema van a ser estos. Entonces va a haber uno de cada 16 van a ser crema. Y el resto van a ser de color Marrón. marrón. Marrón tenía que tener B mayúscula, ¿sí? Y A minúscula. Entonces, marrón, no, tenía que ser negro. Marrón, marrón y marrón. Entonces, fíjense que los genotipos no se modificaron. Yo tengo en total 16 genotipos diferentes. Es decir, que las leyes de Mendel sí se están cumpliendo. Lo que no se cumplen son las proporciones fenotípicas que esperaba Mendel. Las proporciones genotípicas, es decir, esto que acabamos de ver acá, la segregación igualitaria, que sería esta, un medio, e independiente si se cumplen. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe, gracias. Sí se entendió, Bien. profe. Bueno, entonces, vamos a ver un ejemplo
yo ahora, ¿sacaron captura de pantalla de esto? Porque yo ahora cuando deje compartir ya no puedo, se me borra todo. Antes de ver un ejemplo, esperen, antes de ver un ejemplo vamos a decir que dentro de las epistasis, que dijimos que eran interacción entre genes, hay de dos tipos, las que se llaman epistasis, vamos a poner directamente, simples, y las que se llaman epistasis dobles. Dentro de las simples vamos a tener la dominante. Entonces cuando la nombre voy a decir, esta es una epistasis simple dominante. O puedo tener epistasis simple recesiva. Hay un montón de epistasis, nosotros solo vamos a ver estas. Y dentro de las epistasis dobles voy a tener epistasis doble dominante y epistasis doble recesiva. Entonces ustedes me dirán, bueno, pero ¿para qué me sirve esto si yo voy a ser ingeniero en recursos naturales? Cuando veamos la segunda parte del curso, en donde ustedes van a tratar de ver una población desde el punto de vista genético para ver qué estrategia pueden usar para conservar, vamos a ver que no es lo mismo que dos genes no tengan epistasis y obtienen unas determinadas proporciones en una descendencia para estudiar la población, a que tengan este tipo de interacciones que les van a complicar el estudio. O sea, ustedes van a tener que evitar este tipo de situaciones o de estudiar este tipo de marcadores genéticos. Bueno, entonces, vamos a volver al ejemplo que teníamos del color y vamos a tratar de deducir dentro de cuál de estas estaríamos hablando. Entonces vamos a volver al ejemplo del color. Voy a limpiar un poquito la diapositiva. Bueno, se me limpió de más. A ver, teníamos bebé. Bien. Entonces, acá ¿qué dijimos? Fíjense, cada vez que está A al estado dominante, enmascara a B. ¿Sí? Porque, ¿qué dijimos? Que aunque no importa lo que pasa de aquí en adelante en la ruta, evita que ese gen, en definitiva, se exprese, que el gen B se exprese, porque ya no hay sustrato sobre el cual tenga que actuar la enzima producida por el gen B. Entonces, cada vez que está A al estado dominante, enmascara a B. ¿Sí? Entonces, acabamos de decir, cada vez que A está presente al estado dominante, supongamos que teníamos esta descendencia recién, ¿no? Termino con esto y hacemos un descansito. Entonces, decíamos, cada vez que está A, enmascara B, y entonces estos fenotipos son iguales. Entonces, no tenemos que estudiar unas proporciones de memoria. ¿Hay epistasis acá? Vamos viendo punto por punto. ¿Hay epistasis en este ejemplo? Sí, profe. Sí. Profe.
Sí, porque están interactuando dos genes, el gen A y el gen B, que codifican para un mismo carácter que es el color. ¿Sí? Estamos diciendo que cada vez que está A enmascara a B. Si yo dijera cada vez que está A y cada vez que está B al estado dominante se enmascaran entre sí, serían dobles. En este caso, ¿sería doble o simple? Simple. Simple. Bien, simple, porque es un solo gen, el gen A dominante enmascara a B, ya sea este o este. Entonces, es simple, solamente con que esté un gen, por eso es simple, y al estado dominante, porque acá no lo enmascara, ¿sí? Se produce esta proporción 12:3:1 cuando cruzaba heterocigota por heterocigota. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, bien. Con el mismo criterio, ustedes me van a decir, van a interpretar qué pasaría con ese resultado, donde yo esperaba encontrar 9:3:3:1, a partir de este cruzamiento. Si tengo una epistasis simple, recesiva. Entonces, epistasis dijimos que era interacción entre dos genes que codifican para un mismo carácter. Simple, uno solo de los genes es el que enmascara. Y si digo recesiva, ¿qué será? El gen en el estado, supongamos que A, ¿Recesivo? el gen A, bien, el gen A fuera el enmascarador. Acá estamos La diciendo, chiquita. eso, acá estamos diciendo que cada vez que esté este gen al estado recesivo, va a enmascarar. Entonces, ¿cómo se van a modificar acá los fenotipos? 934. 934. 934. Bien, estos dos se van a sumar. 934. ¿Sí? No lo podemos ver este ejemplo con la ruta metabólica que hicimos recién. Tendría que ser otra ruta metabólica distinta en la que se vea este ejemplo. Pero quiero que entiendan el concepto. ¿Sí? Bien. Ahora, si la epistasis es doble, ¿qué quiere decir? Intuitivamente, ¿qué les ¿Son parece? dos genes lo que enmascaran? Perfecto, Daniel. Son dos genes los que enmascaran. El gen A y B están enmascarando. Cuando es doble dominante, volvamos a hacer 9, 3 no va acá. 9, 3, 3, 1, que es lo que esperaba yo de este cruzamiento. Siempre estoy hablando de la progenie de ese cruzamiento. Entonces, doble, dominante. Entonces, estamos diciendo que los dos genes A y B al estado dominante enmascaran. ¿Dónde tengo A y B o A o B al estado dominante? ¿En la proporción 9, 3 y 3? Bien, Sería acá 15:1. tengo. Bien, acá tengo, acá tengo, acá tengo. Entonces estos tres tienen el mismo fenotipo. Entonces, en lugar de tener 9:3:3:1, que es lo que yo esperaba, tengo 15:1. ¿Sí? Y ahora veamos la última, que sería la doble recesiva. La voy a hacer acá abajo chiquitita. 9:3:3:1.
Entonces, volvemos otra vez. Epistasis porque están los dos genes interactuando. Dobles, los dos genes interactúan, pero cuando están al estado recesivo. ¿Dónde veo estado recesivo? Ahí. En las últimas tres. En las últimas. Perfecto. Acá, acá y acá. Entonces, ¿cómo se Sería modifica? 7. 9, Siete. 7. Perfecto. 9 a 7. 7. ¿Mm? Bueno, ¿se entendió el concepto? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, son las 11. ¿Hacemos 15 minutitos de recreo y volvemos? Vayan a prepararse un café. 11:15, volvemos. Bueno, gracias, profe. Bueno. ¿Cómo tendrían que trabajar ustedes con este ejemplo? Y les voy a dejar el que tienen en la guía para que ustedes lo resuelvan solitos, pensando tranquilos en la casa. ¿Alguien puede leer el enunciado, por favor? Yo leo, profe. Gracias, Emilia. En el roedor Lagidium viscasia de Parque Nacional Los Cardones se han detectado individuos con hipoplasia en los ojos, falta de desarrollo completo del iris. Dada la mortalidad de individuos debido a esta enfermedad, los responsables de parques nacionales consultaron con una genetista para conocer una explicación genética de esta enfermedad. Consultando la bibliografía, el genetista encontró un paralelismo con una enfermedad similar en otras especies. En estos trabajos indican que la enfermedad es debida a la presencia de dos genes, M y H, ambos en estado dominante. Los genotipos con algún alelo recesivo, M grande rayita, HH, M chiquita, H rayita, y M chiquita, H chiquita, dan lugares a fenotipos normales. Bien. Bueno, gracias, Emilia. Bueno, entonces acá podemos ver que estamos trabajando con una especie de roedores que están en el Parque Nacional Los Cardones y que se está dando un problema serio, que es que los guardaparques vieron que hay individuos que tienen un problema en los ojos que se llama hipoplasia, es decir, falta completa del iris, es decir, que no ven estos animalitos. Entonces, se investigó y se vio que en otras especies, que es lo que pasa muchas veces, uno no tiene datos de una especie en particular, pero hay publicaciones en especies que están muy emparentadas, en donde quizás la genética de algún carácter puede ser explicada de la misma manera. Entonces, por eso les dice que consultando la bibliografía se vio un paralelismo de una enfermedad similar en otras especies. Entonces, en esas especies, ¿cuántos genes participarían de este carácter que sería la presencia-ausencia del iris? Dos. Dos genes. Dos genes, ¿sí? M y Entonces H. tenemos, exacto. Entonces fíjense que tenemos dos genes que participan o que son responsables de este carácter relacionado con el iris, ¿sí? ¿Y qué les dice? Que la presencia de dos genes M y H, ambos en estado dominante, producen la enfermedad.
Entonces, estos dos genes en estado dominante producen la hipoplasia o enfermedad, y que los genotipos M, HH, M chiquita, H, y M chiquita, H chiquita y H chiquita, les dan iris de tipo normal. Y cuando estos dos están al estado dominante, producen la enfermedad. Entonces, pensemos un poquito. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la epistasis podía ser simple o recesiva? Y dentro de cada una, perdón, simple o doble. Sí. Simple y doble. Y dentro de cada una, esto es de doble, ¿no? Podía ser dominante, recesiva, dominante y recesiva. ¿Mm? Entonces, fíjense que acá tenemos que cada vez que los individuos tienen los genes al estado dominante, les dice que es enfermo, y cada vez que tienen los alelos, alguno de ellos en estado recesivo, son normales. Piénsenlo un ratito, a ver qué les parece. ¿De qué tipo de estaríamos hablando? Doble dominante. Doble dominante. Doble dominante. Bueno, vamos a ver. A ver. Doble. A ver, acá hay otra respuesta, me parece, ¿no? Porque cuando están los genes en estado recesivo, como que más cara la enfermedad, digamos, sería. Bien, entonces vamos a analizar las dos opciones que me acaban de dar. Esperen, voy a borrar acá un poquito. ¿Profe, esta actividad está en un trabajo práctico? No, estas se las puse yo aparte para que ustedes analicen solitos después la que está en el trabajo práctico, así lo analicen con tranquilidad solos, ¿sí? Porque si usamos la del trabajo práctico después no tienen para practicar. Bueno, entonces, las opciones que ustedes me habían dado era que era una epistasis, vamos a analizar los dos casos. Me habían dicho epistasis doble dominante, ese fue uno. Y el otro, que me había dicho, ¿quién era? ¿Adrián? Sí, profe. Le habías dicho enfermedad, epistasis. Doble recesivo. Doble recesiva. Bueno, a ver, los que me dijeron epistasis doble dominante. ¿Qué quería decir? Epistasis era, ¿qué era? La interacción entre genes. genes que codifican para un mismo carácter. Exacto, interacción entre genes que codifican para un mismo carácter. Si es doble, ¿qué quería decir? Si hay dos genes que van a codificar. Ok, claro. Que enmascaran, ¿sí? Cualquiera de los dos genes están enmascarando. Y dominante, ¿qué quería decir? Que cualquiera de esos genes, ¿en qué estado enmascaran? Dominante. Dominante. Al estado dominante. Entonces, ¿cuáles serían los fenotipos que tendrían el mismo fenotipo con esta hipótesis que ustedes están planteando? De estos, ¿cuáles tendrían el mismo aspecto con respecto al iris? Los dos primeros. Este. Todos menos el doble recesivo, profe. Y los dos enfermos. El cuarto. Enfermo. Exacto. Entonces, ¿puede ser una epistasis doble dominante?
No, profe. No, profe. No, porque no es lo que yo tengo que me está indicando el resultado. Bien, y entonces veamos la otra opción que nos habían dado. Entonces esta ya la descartamos. A ver. Esta ya la descartamos. Y la otra hipótesis con la que nos manejábamos, que era una epistasis, es decir, interacción entre genes, doble, que los dos genes al estado recesivo producen el mismo fenotipo. A ver, ¿cuáles serían los que tienen el mismo fenotipo? Los tres primeros, profe, serían iguales. Bien, Adrián, fíjense, acá tengo un gen al estado recesivo, acá tengo un gen al estado recesivo, y acá tengo los dos al estado recesivo. Entonces, los tres, cada vez que, como es una epistasis doble, ¿por qué? Porque el gen M y el gen H al estado recesivo, quiere decir que cuando esté así y así, provocan o dan lugar a un fenotipo similar, igual. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, entonces tengan cuidado, porque acá el enunciado de primera, cuando uno lee, dice que la enfermedad es debida a dos genes M y H, ambos al estado dominante. Entonces ahí nomás ya uno dice, sí, es una epistasis doble dominante, porque los enfermos son los que tienen los genes al estado dominante. Sin embargo, acá pudimos deducir que no, que la epistasis es cuando cualquiera de los dos genes al estado recesivo provoca el mismo fenotipo. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, ¿alguien no entendió? Yo, profe. Bueno, volvemos. ¿Desde dónde? ¿Por qué el fenotipo recesivo, digamos? ¿Por qué son los tres? Bueno, entonces, el enunciado nos dice que en estos 4 tipos, ¿sí? Estos 3 tienen iris normal y este último tiene un iris que no se forma, es decir, que los individuos son ciegos. Entonces, habíamos visto que podían ser 2 hipótesis. Una era una epistasis doble dominante, que es esta que vamos a ver ahora, que había surgido quizás de la lectura de que la enfermedad es debida a la presencia de 2 genes M y H, ambos al estado dominante, que es lo que tengo acá. Ambos genes al estado dominante, no importa si es homocigota o heterocigota para los genes, producen un ratón o no sé, un roedor que tiene los ojos enfermos. ¿Sí? Ahora, si vamos al concepto de epistasis, dijimos, sí, es una epistasis porque hay 2 genes que codifican para el mismo carácter. Bueno, la hipótesis que algunos de ustedes dio era que era una doble dominante, entonces la vamos a chequear. Doble quiere decir que los 2 genes, el gen M y el gen H, al estado dominante, es decir, no importa cuál sea su fenotipo, van a producir
un mismo fenotipo. Entonces, si miramos acá, M mayúscula lo tenemos aquí, aquí, aquí y acá. Entonces, estos tres individuos deberían tener el mismo fenotipo. ¿Y coincide con lo que dice el enunciado, Emilce? Sí. ¿Sí? Fíjate. No, el no. enunciado, no es cierto, porque No. dice enfermo y estos dicen normales, así que no coincide. Entonces, ya podemos decir que no es una epistasis doble dominante. Entonces vamos a ver, tratar de deducir, a ver si la otra hipótesis que nos dieron, ¿qué era? Vamos a limpiar un poco acá. La otra hipótesis es que es una epistasis doble, es decir, los dos genes al estado recesivo, es decir, cada vez que tenga o este, ¿sí? Van a tener el mismo fenotipo. Entonces ahora me fijo acá. Entonces acá tengo H, acá tengo M, y acá tengo ambos. Entonces en esa situación, estos tres individuos deberían ser del mismo aspecto sus ojos, es decir, con iris normal. Y es lo que tengo según lo que me dice el enunciado. ¿Está claro? Sí, profe. Bien, entonces fíjense que en ese enunciado, de ese enunciado, yo ya entonces, muy bien, ya tengo un dato encubierto. Y ese dato es que estoy bajo un tipo de epistasis doble recesivo. Entonces ese dato encubierto es el que yo voy a usar para, bueno, es el primer punto, que identifiquemos la interacción epistática responsable de la hipoplasia. Ya la acabamos de identificar. Bueno, ahora les doy 5 minutos para que ustedes realicen un esquema dicotómico que explique las proporciones fenotípicas obtenidas de este cruzamiento. Fíjense bien los genotipos implicados en el cruzamiento. ¿Sí? Entonces les voy a pedir, y después les voy a pedir a uno de ustedes que compartan ante la cámara, y yo les saco captura de pantalla y vemos cómo lo hicieron. ¿Sí? Entonces hagan el método dicotómico que esperarían normalmente y después juntan a aquellos que van a tener el mismo fenotipo. ¿Entienden la consigna? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, bien, profe. entonces lo van haciendo.
¿Pudieron hacer el cruzamiento? Sí, profe. A ver, vamos a esperar a ver si alguien más pudo. Cuando terminen, me avisan. ¿El resto pudo hacer? Profe, seguimos trabajando con la misma eficacia, ¿no? ¿Con la qué? Con la misma de hace rato, con la doble recesiva. Sí, sí, porque el dato que les da el problema es que la epistasis es doble recesiva. De forma encubierta les dice eso. ¿Sí? Lo acabamos de deducir que es una epistasis doble recesiva. Lo que les pido que hagan ustedes es este cruzamiento. Y en función de esa epistasis doble recesiva me digan cuáles serían los fenotipos que van a obtener. Acuérdense que la primera y segunda ley de Mendel se siguen cumpliendo, o sea, si entendieron primera y segunda ley, aplican el método dicotómico y después lo único que van a hacer es juntar los fenotipos que son iguales. ¿Sí? Listo, profe. Bueno. Listo, profe. Bueno, a ver si yo voy a dejar de compartir, así alguno de ustedes al hablar me muestra lo que hizo y yo saco captura de pantalla para que trabajemos sobre eso. Pero tiene que hablar para que digamos, pueda compartir lo que está haciendo. A ver si alguien se anima. Profe, que encendemos la cámara. Ah, claro, encendé la cámara y mostrame ante tu cámara tu papel, a ver si yo lo puedo sacar captura de pantalla. Pero tenés que hablar para que salgas en... ¿Ahí se ve? Sí, pero espera. Tengo que poner hablante. A ver. Ahí, Ya. un poquito Ahí más se está cerca, viendo. me parece. Ahí. A ver, sí, más arriba. Ahí. Espera. Ahí parece. Bueno, a ver. Listo. ¿Listo? Bueno, sí. A ver. No, yo pensé que había sacado foto. A ver ahí. Ahí está. Ahora sí. Perfecto. Bueno, entonces ahora voy a compartir lo que hizo Nicolás. Esperen un cachito. Entonces, está medio fuera de foco, pero no importa. Yo lo voy a ir resaltando. A ver. Primero le voy a poner acá decía 1/2. Primero lo voy a completar. Es súper borroso, profe. No importa, yo lo corrijo. M rayita, 1/2, M minúscula, M minúscula.
Yo completo sobre lo que vos hiciste, ¿sí? Acá tenemos H. Ah, no, M minúscula decía el otro, ¿no? Sí, yo saqué los fenotipos de I, Sí, está perfecto. Está perfecto. Y acá tenemos H y H. Un medio de H, H. Vos decime si estoy completando bien en función de lo que vos hiciste, ¿no? Un cuarto, M, M, H, H, M, M, H, H, un cuarto, M, M, H, H, cuarto, M, M, H, H. Y el cruzamiento era un monohíbrido sería, ¿no es cierto? A ver, ¿cómo era? ¿Un dihíbrido? Dihíbrido era. Híbrido por un homocigote recesivo. Sí, un dihíbrido por homocigote recesivo. Bien. Entonces, acá habías puesto que esto era un cuarto y esto eran 3/4. A ver, ¿todos lo hicieron así? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Perfecto. Entonces, fíjense que lo que hizo Nicolás hicieron el resto. Dijimos Profe, que la Juan, primera... Nicolás, disculpe. Ah, Juan, perdón. Juan Rodríguez, sí, perdón. La primera y segunda ley se cumplen, es decir, la segregación va a seguir siendo igualitaria. Por eso para el primer gen yo tengo que este individuo va a formar dos tipos de gametas, ¿verdad? Solo si considerara el primer gen. Y el otro, que es M chiquita, ¿cuántos tipos de gametas va a formar? Uno. ¿Mm? Por eso de ahí sale el 1/2 y el 1/2. Está perfecto. Esto está perfecto. Y para el segundo gen pasa lo mismo, ¿sí? Porque son los mismos, es heterocigota también, y entonces también tengo heterocigota por homocigota recesivo, 1/2 y 1/2. Y las proporciones genotípicas no se cambian, es decir, yo tengo 4 genotipos distintos, pero habíamos dicho que esta era una epistasis doble recesiva, era, ¿no? Sí, profe. Sí. Bien, y al ser doble recesiva, cada vez que tuviera yo uno de estos genes al estado recesivo, van a tener el mismo fenotipo. Por eso tenemos 3/4 y 1/4. 3/4 tendrían iris normal. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, 1/4 con iris normal y 3/4 con iris normal y 1/4 con apoplasia, creo que se llamaba la enfermedad. Perfecto. Entonces, ¿se entendió? Sí, profe. Sí, se Bien. entiende. Se entiende. Perfecto. Entonces, no es que siempre voy a tener 12, 3, 1, 9 a 7, 9, 4, 3, que son las proporciones que veíamos al principio. Va a depender del tipo de cruzamiento. Estas desviaciones que yo voy a tener acá, solo las voy a obtener cuando cruzo heterocigota por heterocigota. Si el cruzamiento es diferente, pero yo conozco cuál, algún dato me tienen que dar en el problema para que yo me dé cuenta de qué tipo de epistasis es, bueno, voy a tener una desviación de lo que esperaba. Lo esperado era esto. Lo observado es que hay una desviación de esto porque hay una epistasis doble recesiva.
Bueno, si se entendió, yo les diría que los dejaría para que ustedes traten de hacer ya después en la casa, habiendo estudiado de nuevo el tema y tranquilos, este último ejercicio, este dato es sacado de un trabajo publicado, ¿sí? Este que tienen acá. Y es un caso de, les dice ahí, camélidos sudamericanos domésticos. Se tiene el carácter, es el largo del pelo. Fíjense que si ustedes hicieran una utilización sustentable de estas llamas, sería importante estudiarlos desde el punto de vista genético, porque no es lo mismo obtener una gran cantidad de estas llamas, si ustedes lo que quieren usar es el pelo, o de estas llamas. Entonces este es un trabajo real. Entonces lo que van a hacer para la casa es leer el enunciado, después tienen las actividades que tienen que hacer, si quieren, lo vemos o en consulta mañana, pero la idea es que ustedes trabajen solos en función de lo que hemos visto, a ver si lo pueden desarrollar. ¿Les parece? Sí. Bueno, Sí. Bien. Bueno, profe. bien, perfecto. Entonces, ¿damos por terminada la clase de hoy? Bueno, Bueno, nos vamos despidiendo entonces. ¿Le puedo hacer una consulta ahora? Dime, Juan. Por un solo carácter, podemos hacer mediante cuadro dicotómico, porque el otro día le consultamos a la profe Romy, y bueno, a varios me hizo confundir, digamos, no sabemos con cuál trabajar. A ver, ustedes pueden hacer de las dos formas, es decir, supongamos que vos lo que... Acuérdense, a ver si es lo que te interpreto. Acuérdense que ustedes tienen que establecer cuál es la hipótesis nula, ¿sí? Suponte que vos trabajaste con un cruzamiento, vamos a hacer el cruzamiento este que veíamos recién, ¿sí? En donde yo espero un medio, un cuarto, un cuarto, un cuarto y un cuarto, ¿sí? De este, un cuarto de este, un cuarto de este y un cuarto de este. Entonces, si a ustedes les resulta a simple vista reconocer, trabajando con los dos genes, los valores esperados para compararlos con los observados, ustedes pueden plantear directamente: los valores observados se ajustan a los esperados. Ese día trabajamos con un gen para explicar la prueba de chi cuadrado, ¿sí? Entonces, a los esperados, 1, 1, 1, 1, de un cruzamiento de un dihíbrido por uno doble homocigota recesivo. Podrían hacerlo así. O, si no, van a tener que hacer dos pruebas de chi cuadrado, uno para un gen, para el gen A, ¿sí? Porque este es fácil, porque tenemos un cuarto, un cuarto, un cuarto, es fácil saber de cuáles son los padres. Pero si no se les da tan fácil, las proporciones tan visibles, entonces lo más fácil es trabajar primero con el gen A y ver a las proporciones a la cual se ajusta, porque a lo mejor se ajusta para el gen A en proporciones 3:1, ¿sí? Para el A. Y para el B, supongamos que fuera, a ver, espérate, vamos a borrar esto. Suponte que tus padres, que vos no los conocías, ¿no? Yo te los estoy escribiendo acá,
pero suponte que los padres hubieran sido estos. Que vos no los conocés, pero vos a partir de ahí tenés un medio. Espera, que estoy armando los datos del problema. Después de que arme los datos, vemos el chi cuadrado. ¿Sí? Estoy inventando un problema, entonces necesito 3/4 de B, 1/4 de BB, 3/4 de B y 1/4 de BB. Entonces, suponte que vos tuvieras un N de 200 individuos. Déjame que haga con la calculadora, sacar cuáles serían los valores. 3 por 200, dividido 4. Que tuvieras 150 de este. Profe, pero ¿por qué hace con las proporciones fenotípicas? Ya no las dan a nosotros en el TP, por ejemplo. No, bueno, es que yo estoy haciendo un problema inventado y necesitaba los datos. Esperate, ya te voy a decir. Estoy haciendo como si... A ver. Esto es 50. $150. 50. ¿Ves? Creo que hice mal. 200 por 3 dividido 4. 150. Ah, no, es que es dividido 8. Espera, un cachito, ¿no? Ya les explico bien. Este es 75. Este es 75. A ver si me da. Por 2 más 100. Ay, ya que algo, pero me da. Ah, es que este es 8. Mirá. Es 200 dividido 8. 25. Entonces, volvamos otra vez, borro todo esto. Y ahora, suponte que te dan ¿te animas a copiar estos datos y así yo pongo la pizarra más grande? Se me van a borrar. 75, así me los dictas después. ¿Eh? Ah. Listo. ¿Listo? Bueno. Entonces, así yo pongo la pizarra. Bueno, entonces supongamos que el problema no sabes cómo son los padres, pero tenés 2 genes. Entonces teníamos que completar. Y en la descendencia te dice que tenías 75. ¿De cuál era? B rayita, profe. ¿B rayita? 25 de BB. No, pero eran 2 genes. Profe, A, grande a chica, B, rayita. B raya. Ah. Bueno. A grande a chica, B rayita. B, raya. Bien, el otro 25. Es A grande a chica, claro, 25, A grande a chica y doble B. Chica, B chica. Chica, sí. Bien. Y luego es A sí. chica. B raya. B raya y el otro todo recesivo. 25, así. Bien. Entonces, nosotros lo que teníamos que deducir eran cómo eran esos padres. Entonces, fíjense, acá ustedes tienen, suponte que A da color rojo
y A chiquita da color amarillo. Que B grande da hoja entera y B chiquita da hoja partida. Entonces estos serían rojos de hoja entera, estos serían rojos de hoja partida, estos serían amarillo de hoja entera y estos amarillos de hoja partida. Bueno, todo este lío fue para inventar un problema con el que podamos trabajar, ¿sí? Así que no se hagan problemas. Entonces, si el ejercicio les dice que A y B son independientes, quiere decir que están ubicados en cromosomas diferentes y yo puedo trabajar con cada uno de manera independiente. Por eso yo podría hacer 2 chi cuadrados y me cuesta darme cuenta a qué se ajustan, a qué valores se ajustan, o qué valores se ajustan estos observados a esperado, porque acá no es tan fácil, no es como el 1, 1, 1, 1 que veía recién. Acá por ahí me cuesta verlo. Entonces, como son independientes, yo puedo trabajar con cada uno en particular y plantear una hipótesis para cada uno. ¿Se entiende, Juan? Sí, profe. Bien, entonces, puedo trabajar para el gen A y decir, bueno, para A, ¿qué proporciones tengo? Entonces son rojos, sumo estos dos y me dan estos dos y me dan 100. Y estos me dan otros 100. Entonces es probable que yo tenga un individuo como padre que sea heterocigota y el otro sea homocigota recesivo. Entonces mi hipótesis nula va a ser que los valores observados se ajustan a los esperados. Tengo un vecino que canta. Los esperados 1 a 1 para un cruzamiento AA por A. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, y lo mismo hacer para B. Para B yo tengo entera estos dos y partida estos dos, que parecería que se ajustan al 3 a 1. Entonces yo puedo hacer lo mismo. Los valores observados se ajustan a 3 a 1 para el gen B en un cruzamiento BB por BB. ¿Sí? O sea, yo lo puedo hacer de manera independiente si me cuesta darme cuenta de las proporciones, y si no, yo puedo hacer una única hipótesis. Una vez que yo ya creo que es este el cruzamiento, yo saco los valores esperados para ese cruzamiento. ¿Cuáles serían los valores esperados para ese cruzamiento? No sé si lo escuchan a mi vecino, pero es muy... ¿Lo No, llegan no a sé. escuchar? No, profe. Menos mal. Bueno. Es terrible, canta Luis Miguel. Ahí podemos hacer el dicotómico, ¿cierto? Exactamente, haciendo el tema, el método dicotómico, ¿sí? Entonces Sería un yo, medio. para sacar los valores esperados, yo diría, bueno, tengo un medio de A, un medio de A chica chica. Y para B, tengo 3/4 de B, 1/4 B chica, B chica. 3/4 de B, 1/4 B chica, B chica. Y entonces ahí saco los valores esperados, que serían 3/8, 1/8, 3/8 y 1/8. Y entonces podría plantear una única hipótesis nula en donde diga, los valores observados se ajustan a los esperados para el cruzamiento AABB por AABB
Y los valores serían 3 octavos, 1 octavo, 3 octavos y 1 octavo. ¿Se entendió, Juan? Sí, profe. Y ahí cuando vamos a trabajar el segundo paso, que es la frecuencia esperada, haríamos 4 cálculos. Claro, harían 4 cálculos, porque vos tenés que sacar un valor esperado para cada uno. A ver. Estos que vos tenés acá son tus valores observados, estos, ¿sí? Entonces vos vas a tener que sacar el valor esperado para cada fenotipo. Y acordate que los valores esperados es, la esperanza es igual a n por p, ¿sí? Nuestro n era 200. Entonces, el esperado para este va a ser 200 por p, que es 3 octavos. ¿Sí? Para este es 200 por la probabilidad, que es 1 octavo. Para el otro, 200 por la probabilidad, que es 1 octavo, 3 octavos. Y el último, 200 por la probabilidad, que es 1 octavo. ¿Vamos bien? Sí, profe. Bueno, y ahora, una vez que vos tengas, voy a borrar un poquito esto, una vez que vos tengas tus valores observados y esperados, vas a tener que calcular tu chi cuadrado calculado, que es la sumatoria de valores observados menos esperados al cuadrado sobre esperados. Entonces vas a tener que ir sumando, ¿sí? El observado, 75, menos, bueno, acá no sé cuánto es, le pongamos valor A, ¿sí? Valor A, sobre el valor A, esto elevado al cuadrado, más, va a tener que hacer 25, menos, le pongamos valor C, al cuadrado sobre C, más, y te faltarían los otros dos, este y este. Y así sacas un único valor de chi cuadrado. Sí, se entendió, profe. Ahí en el caso, cuando usted había hecho el cruzamiento 2, por ejemplo, eran 364 hojas cordadas, semillas marrones, y 107 hojas ovadas, semillas marrones. Ahí como que justo coincidía, ¿no? Ya teníamos Claro. Claro, yo no me acuerdo bien, pero a ver, si vos de una te das cuenta cómo son los padres, podés plantear un único chi cuadrado con las proporciones esperadas para el total, para cada uno de ellos, y está bien. Si no te das cuenta, trabajás gen por gen, y a lo mejor trabajando gen por gen, te das cuenta y podés plantear un único chi cuadrado, y si no, hace dos, como quieras. Es menos trabajo hacer uno. Nosotros ese día en clase retomamos la idea de chi cuadrado y lo explicamos para un gen. Bueno. Bien, ¿Se profe, entendió? Gracias. ¿Eh? Se entendió, muchas gracias. Bueno, listo. Entonces nos vamos despidiendo. Gracias, profe, hasta luego. Bueno, profe, De nada, hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, que tengan buen fin de semana, porque yo no los veo. Chao, hasta luego. Chao, profe. Hasta luego, Emilia, en el chat. Chao, Emma. Hasta luego. Chao, profe. Chao, chao.